Buenos días, le damos gracias al Señor una vez más por estar aquí en su presencia. Bendecimos a todos los que están aquí presentes, también a los que nos ven a través de las redes sociales. Les deseamos que este mensaje que traigo hoy sirva para la edificación de nuestras vidas. Vamos a orar para que sea nuestro Señor el que realmente guíe cada palabra que salga de mi boca a través de su Espíritu. Sí, Padre amado, te damos gracias una vez más por estar aquí, Señor. Te bendecimos y te alabamos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, oh Santo Dios, que tú guiara toda palabra que salga de mi boca, que realmente sea guiada por tu Espíritu Santo y esta sirva para edificar nuestras vidas y para guiarnos a toda verdad, Señor. Para abrir los ojos de los que están cautivos, de los que están, Señor, envueltos, Señor, en un espíritu de mentira y para guiar a tu pueblo santo, Señor, a hacer tu voluntad en todo momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a esta palabra le he puesto por nombre una salvación tan grande, porque verdaderamente la salvación a través de Jesús es una salvación muy grande, es lo más grande que tenemos nosotros, lo que tiene el hombre. La riqueza más grande que tenemos nosotros en nuestras manos es justamente la que nos ha entregado Jesucristo, que es la salvación de nuestra alma. ¿Con qué nosotros podemos comprar realmente? ¿Con qué podemos pagar la salvación de nuestra alma? Con nada. Todo lo que tenemos en nuestras manos es algo que es una riqueza temporal, perecedera. Sin embargo, la que Jesús nos está entregando es eterna. Por lo tanto, tenemos que meditar realmente de cuán grande salvación Dios ha puesto en nuestras manos, cuán grande bendición a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No podemos descuidarlo porque podemos estar descuidando realmente lo más importante de nuestra vida. Cuando nosotros vamos al libro de la carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ahí dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjate como el apóstol Pablo está diciendo ahí. Les está llamando a los seguidores de Cristo. De hecho, Cristo no vino para formar creyentes. El creyente es un tipo de persona que se acostumbra a acomodarse a un tipo de pensamiento y constantemente hay hombres que tuercen el significado de las escrituras, que acomodan las escrituras y provocan estándares y provocan costumbres que se deben seguir, con las cuales los hombres están cómodos en la manera actual y se meten en una zona de confort dentro de un movimiento y van creando una estructura y van creando una forma con la cual ellos se identifican que están bien, que se sienten cómodos, que se sienten bien, y ahí ellos creen que ya con hacer eso ellos están cumpliendo con Dios. Y cuando un hombre forma una estructura, unos hombres, un grupo de hombres forman una estructura y le van dando una forma a algo, distorsionando el principio de las enseñanzas de las escrituras, pues están creando una religión. No importa si esta religión sale de las mismas escrituras, no importa si esta religión sale de las mismas enseñanzas, de los mismos mandamientos, de las mismas instrucciones que da Dios en su palabra y que el mismo Jesucristo vino a traer personalmente a la tierra y sus apóstoles. No importa si sale ahí. Si comienzas a acomodarla y comienzas a crear formas y estructuras para identificar lo que Él está dando y enseñar a los hombres que haciendo esas cosas tan bien, pero realmente no están caminando conforme al propósito de la instrucción y de la enseñanza dada en la palabra de Dios, pues se ha creado una religión. Jesús no vino para crear religión. Jesús fue el primer antirreligioso que caminó sobre la tierra. Se antepuso a los fariseos y a los escribas, que habían creado una religión de todos los mandamientos, de todas las enseñanzas que le había dado Dios en su palabra a través de Moisés y de los profetas. Pues entonces Jesús se antepuso a eso y lo combatió.
Porque la religiosidad justamente hace ver al hombre como que está bien delante de Dios, lo pone en un estatus cómodo, y en ese estatus que él está cómodo, pues entonces él piensa que está bien, que no tiene que hacer nada más que lo que está haciendo para agradar a Dios, cuando realmente lo está apartando de Dios. Piensan que están bien cuando no lo están. Entonces los escribas y los fariseos eran expertos en mantener la religión que ellos mismos habían creado. Eran expertos, eran muy diestros y enseñaban a los hombres a actuar conforme a lo que ellos actuaban. Es decir, ellos predicaban una cosa pero hacían otra. Entonces cuando tú eres guía o maestro de una congregación, sea pequeña o sea grande, esa congregación va a seguir lo que tú estás haciendo y te va a imitar. Si tú eres una persona que te paras y hablas una cosa pero haces otra, pues ellos te van a imitar, van a hacer lo mismo. Ellos van a hablar una cosa y van a hacer otra. Si tú creas estructuras humanas y las pones como mandamiento y tú enseñas hacia los hombres, pues los hombres que te siguen van a hacerlo. No significa que estén bien delante de Dios. Significa sencillamente que están siguiendo a un hombre que se ha levantado como un líder religioso y que está enseñando como doctrina de hombre y que realmente está apartando a los hombres de la verdad. Por eso Jesús se antepuso a la religión. El primer ser antirreligioso en el planeta Tierra es el mismo Jesucristo que pisó la tierra en forma humana, que se hizo carne. Entonces, Él viene a traer realmente una relación del hombre con Dios. Lo que siempre Dios ha querido desde el principio es una relación de cada hombre con Dios. Dios nunca quiso una religión, Él quiere una relación. Que tú tengas una relación personal, íntima con Él, que lo conozcas a Él en la intimidad. Eso es lo que Dios quiere con cada hombre. Eso fue lo que Jesús también vino a traer, lo que Él enseñó. Él vino a crear discípulos, no creyentes. No viene a crear gente religiosa, gente que piensan que por hacer cosas humanas van a agradar a Dios. Él no quiere hacer nada de eso. Él quiere que tú tengas una relación con Dios y que ames a tu prójimo como a ti mismo, que ames a Dios por encima de todas las cosas. Estos son los dos grandes mandamientos, pero depende de ti. Tú eres responsable delante de Dios. Y precisamente esto es lo que marcan las estructuras religiosas, que las personas se escudan detrás de todo ese andamiaje religioso, se escudan ahí y ellos mismos justifican su mal caminar, su vida, se puede decir irresponsable delante de Dios, porque no guardan en seguir con celo lo que Dios ha enseñado y no tienen la delicadeza y el cuidado de buscar atentamente cuál es la voluntad de Dios en su vida, a través del escudriñar las escrituras, de buscar, de leer, de estudiar qué es lo que Dios habla en su palabra. Entonces, tú no puedes sencillamente, porque un hombre se levante y te diga, mira, esto es así o que esto escucha, pero después vas e indagas en la palabra de Dios y pasas todo por el filtro de la palabra de Dios. No para juzgar ni para señalar, sino para saber si realmente te están enseñando correctamente. Si es un lugar donde hay apostasía, que se aparta de la doctrina sana, la doctrina bíblica, de la enseñanza de Jesús, pues tú sabes que no te están enseñando conformemente, que te están usando, que estás en un camino de muerte. Donde hay apostasía hay camino de muerte, donde hay apostasía hay maldad, donde hay apostasía hay tinieblas, y donde hay apostasía hay una gran manifestación de las tinieblas, de Satanás, de todo este reino demoníaco, donde hay apostasía. Entonces, ahí hay desorden, ahí no está la presencia de Dios. Para aquellos que piensan que están en una presencia de Dios, Dios no está donde está el desorden, Dios no está donde está la apostasía. El Espíritu Santo es tan sensible que dice que si nosotros lo contristamos en nuestros corazones, en nuestras vidas, con nuestras acciones, Él se aparta de nosotros. ¿Cómo tú piensas que Él va a estar, que la presencia del Espíritu Santo va a estar en una iglesia donde hay apostasía, donde hay irreverencia, donde no se reverencia el nombre de Dios y donde realmente los hombres caminan conforme a su voluntad y no conforme a la palabra de Dios? Mira la palabra de Dios, estudia, escudriñala
porque es responsabilidad de cada hombre guardar y retener la salvación de su alma. Este es el mensaje que traigo hoy, una salvación tan grande. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra vida. Aquí dice con esta salvación con temor y temblor, con devoción, con entrega, con un temor reverente a Dios. El temor reverente, la reverencia a Dios no empieza en la iglesia. Todo eso son estructuras religiosas. Llego a la iglesia, entonces ahí soy un santo. No, eso es una hipocresía. El temor reverente a Dios comienza en nuestra vida íntima, en nuestra intimidad. Ahí comienza el temor reverente a Dios. Entonces, ¿cómo piensan que vamos a llegar a la iglesia y ya cumplir con Dios, con estar el domingo? Y entonces cuando salgo mi vida es a mi manera, como yo la quiero hacer. Y no tengo en cuenta las enseñanzas de Jesús, las instrucciones de Jesús, ni los mandamientos. Jesús es rey y nunca ha dejado de ser rey. Un rey tiene autoridad, un rey tiene comandos que dar a su pueblo, a los que le siguen. Y los que le siguen tienen que cumplir lo que él manda y ordena. No es de que él es rey y yo hago lo que yo quiero. En el momento inmediato que tú haces lo que tú quieres, pues tú ya no lo estás reconociendo como rey. Te estás estableciendo tú mismo como rey en tu vida y no a Jesús. Y ahí hay un gran peligro, porque tú lo estás desechando a tú actuar según tu deseo, según lo que tú estimas que son tus necesidades, lo que tú quieres, tu sueño, lo que sea. Entonces, o tienes a Jesús como rey en tu vida, o te tienes a ti mismo como rey en tu vida. Por eso Dios quiere una relación en la intimidad, porque la relación en la intimidad la tiene con aquellas personas que vienen en una posición de humildad delante de Él, se humillan delante de Él y lo reconocen como Señor y como Rey de su vida, y que reconocen que tienen esa necesidad y realmente lo reconocen y lo ponen en el lugar de Rey que tiene que estar. Entonces, en el lugar de tu corazón no pueden haber dos reyes reinando. O en tu corazón reina Jesús, o en tu corazón reinas tú. Pero tienes que preguntarte, ¿quién está reinando en tu vida? ¿Eres tú o es Jesús? Porque esa es una gran pregunta que demanda una gran respuesta, una respuesta sincera, que aunque tenga pocas palabras, una respuesta sincera delante de Dios. ¿Quién está reinando en tu vida? Entonces, cuando logres responderte a ti mismo esa respuesta, te darás cuenta, según cómo estás conduciendo tu vida, según cómo estás actuando, verdaderamente quién reina en tu vida. Porque es una pregunta muy importante que debemos respondernos todos aquellos que decimos que reconocemos a Jesucristo como Dios y Salvador. Por lo tanto, no podemos descuidarnos, tenemos que cuidar. Dice aquí el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación. Es decir, que es personal. No me está diciendo que me ocupen la salvación del otro, ni de aquel, ni de aquella, sino que en mi salvación yo me tengo que ocupar con temor y temblor. Tengo que ser cuidadoso como camino. Tengo que ser cuidadoso al tomar las decisiones en mi vida. Tengo que ser cuidadoso. El Dios de la Biblia es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Él es celoso. Un Dios de amor misericordioso, pero también un Dios de justicia, un Dios celoso. En la carta a los Corintios, capítulo 9, versículos de 26 a 27. Allí dice el apóstol, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjate la profundidad de este pasaje. Aquí está el apóstol
bendijo a multitudes, que llevó el evangelio por todo lo que era el imperio romano. Él dedicó su vida desde que conoció a Jesucristo a servir a Cristo y hacer la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Él se abandonó en eso, su vida fue eso. Y su vida era predicar y expandir el reino de los cielos. Pero mira lo que le está diciendo aquí, dice que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser eliminado. De nada te vale. Sí, Dios te puede usar como un instrumento en las manos y tú puedes predicarles a muchos, pero si tú mismo no cuidas tu salvación, dice el apóstol Pablo, corre peligro de ser eliminado. Y es lo que no tenemos en cuenta últimamente. Cuando nosotros vemos las Escrituras, nosotros vamos a ver en los Evangelios a Jesús con 12 hombres que él tomó, que eran su círculo íntimo, sus 12 apóstoles. Él tenía otros discípulos, pero su círculo íntimo era estos 12 que él escogió. Dentro de los 12 había un traidor, pero el traidor vivió con Cristo 3 años y participó de las mismas obras que los otros 12 durante esos 3 años. Participó de las mismas enseñanzas, participó de lo mismo, no se perdió de nada. Cuando Jesús los unge y los comisiona y los envía para que sanen, para que prediquen, para que liberten y para que hagan milagros, dentro de los 12 estaba Judas, el que lo traicionó. Así que Judas tuvo experiencias en su vida como discípulo cuando estaba con Jesús, que muchos de los que estamos hoy aquí no la hemos tenido. Judas predicó a Jesucristo, Judas echó fuera demonios, Judas sanó, Judas hizo milagros, Judas formó parte de todo eso. Y vivió 3 años con Jesús, lo vio cara a cara, recibió sus enseñanzas directas, era parte del círculo íntimo de Jesús, Judas. Pero se inclinó a los deseos de su carne y dejó que los deseos de su carne y sus necesidades y sus sueños, sus metas humanas, tuvieran más fuerzas en él y prevalecieran más en él que las enseñanzas, las instrucciones y los mandamientos de Jesús. Que lo que Jesús le había enseñado, que el llamamiento de Jesús en su vida, él dejó que lo humano, que lo carnal, que lo temporal y que lo diabólico entraron en su vida. Dejó que la tentación lo dominara. Y por eso entregó a Jesús. Lo entregó. Lo vendió por 30 monedas de plata. Porque tenía su corazón inclinado a las riquezas. Y el mismo Jesús había enseñado que no se puede amar a 2 señores, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer a otro. Entonces, si tú amas las riquezas, estás postrado delante de las riquezas y las vas a adorar. El dinero no es malo, tampoco es bueno. Es lo que tienes en tu corazón, desde el punto de vista que lo estás mirando. Si pones tu esperanza en él, si tú piensas que ese dinero va a ser la solución a todos tus problemas y que al tener riqueza vas a hallar paz y seguridad, pues ese dinero se convirtió en un Dios en tu vida. Un Dios que te domina, un Dios que te controla, un Dios que te hace ir y caminar contrario a lo que el verdadero Dios, Jesucristo, te ha enseñado. Por lo tanto, tienes que tener mucho cuidado según como tú determinas y haces en tu vida. Tienes que tener mucho cuidado hacia dónde te inclinas y cuáles son las determinaciones que haces en tu vida. No vaya a ser que siendo heraldo para muchos, como dice aquí el apóstol Pablo, tú mismo vengas a ser eliminado. Todos podemos correr ese peligro. Por eso están las Escrituras, que hay que escudriñarlas. No se puede vivir de una manera deliberada y de una manera irresponsable
delante de Dios en el reino de los cielos. No se puede vivir de esa manera. Pablo aquí está diciendo que pone su cuerpo bajo disciplina. Eso es lo que significa ahí cuando dice que él pone su cuerpo en servidumbre, pone su cuerpo en disciplina y lo hace obedecer. Escucha bien. Es decir, no se inclina hacia los deseos de su carne, sino que se pone en disciplina. Y la palabra disciplina significa doctrina e instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Fíjate qué interesante. Entonces, que todos estamos debajo de una doctrina. El mundo está lleno de doctrina. El mundo está lleno de religiones. El mundo está lleno de filosofía. El mundo está lleno de pensamientos. Pero por encima de todo eso está la palabra de Dios. Jesús dijo, pasarán cielos y tierra, mas mi palabra no pasará. Y tienes como discípulo de Jesús que tener por encima de todo pensamiento, por encima de toda filosofía y por encima de toda corriente del mundo, tienes que tener la palabra de Dios por encima de todo, porque es la palabra verdadera y es la que va a prevalecer, porque es la palabra que sale del mismo Dios. Lo demás va a pasar. Una vez va a estar de moda una cosa, otra vez va a estar de moda otra, y siempre van a hacer cosas que se van a levantar, que se van a anteponer ante la palabra de Dios, que es lo mismo que anteponerse ante el mismo Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, Pablo aquí dice que él disciplina su cuerpo, él mismo se disciplina y se pone en obediencia ¿a qué? A la doctrina recibida, a la instrucción recibida, al mandamiento recibido de la palabra de Dios. Él se pone, ¿para qué? Para obedecer. Para obedecer. ¿Por qué? Porque la carne se levanta, la carne siempre va en contra de las cosas del Espíritu. Pero el apóstol Pablo dice que él mismo se pone en disciplina para obedecer, para poner en servidumbre, para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, como Jesucristo nos enseñó, y no hacer su propia voluntad. Y eso es muy importante. Ahora, cuando nosotros vamos ahí al Evangelio de Lucas, porque constantemente vemos, y más hoy en día, de que se habla de que Dios es amor y se predica y Dios es amor, pero te lo predican de una manera como que Dios es bueno, Él es misericordia, Él es amor, y tal parece que no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú determinas hacer en tu vida, tus determinaciones, no importa las decisiones que tomes en tu vida según las circunstancias que estás viviendo, eso no importa. Dios es amor, Dios te ama, para eso vino a la cruz, dio su sangre, murió por ti, ¿para qué? Tú seas salvo, porque en definitiva todos somos pecadores y nadie nos merecemos nada, Él es amor. Ven, haz lo que tú quieras, pacta con lo que tú quieras, camina como tú quieras, vive como tú quieras, desea lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, que Dios es amor y eso no es así. No es así. Pero cuando hay pasajes en la Biblia como este que no quieren que se toquen ni que se prediquen en las iglesias. Y te voy a mostrar por qué. Aquí dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25 y 26. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjate lo que Jesús está enseñando aquí. Dice, grandes multitudes iban con él porque la fama de Jesús lo precedía. Imagínate que estén hablando de un hombre que hace milagros, de un hombre que hace sanidades, que sana, que resucita, de un hombre que tiene una autoridad increíble y todo el mundo quiere conocerlo, todo el mundo quiere llegar a él, todo el mundo quiere venir a recibir el beneficio que viene de parte de él, porque no es mentira de que cuando nos acercamos a Dios, todos deseamos recibir el beneficio de Dios. El que esté diciendo que no es un mentiroso. Todos deseamos recibir el beneficio más grande que tenemos, la salvación de nuestra alma.
es la vida eterna que Dios nos dio, pero cuando nos acercamos a Jesús hay muchos beneficios y todos venían por beneficio, todos venían por aquel que hacía los milagros, pero no venían. Sí, venían por los milagros, pero no por el que hacía los milagros. Todos venían por los beneficios, pero no por la responsabilidad. Y eso es lo que está Jesús diciendo aquí. Me siguen grandes multitudes, todos quieren venir. ¿Por qué? Porque alimento a multitudes, porque hago milagros, porque hago sanidades. Me siguen. Porque para ellos yo soy un espectáculo, para ellos. Pero yo quiero que ellos no me tengan como un espectáculo. Yo quiero que me tengan como su Señor y como su Salvador. Y si no me tienen como su Señor y como su Salvador, pues no son dignos de ser mis discípulos. Sencillamente no lo son. No quiero que me sigan. Sencillamente por los beneficios, por las cosas que hago en su vida. Quiero que me sigan porque me tengan como su Señor y como su Salvador. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, ahí dice, del 60 a 67, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Este es Jesús, ese Jesús que hablan de que es amor, que hablan en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es este mismo Jesús que está diciendo a la gente que si no caminan de la manera que Él está diciendo que tienen que caminar, si no le siguen de la manera que Él dice que tienen que seguir, no son dignos de ser tus discípulos. Y si te quieres ir, te vas. Él no tiene ningún problema con eso. Si te quieres ir, te vas. Él no quiere que lo sigas por hipocresía, ni que lo sigas porque estás en un grupo, de que tú te sientes bien, de que somos gente buena, de que somos gente nice, de que todo aquí no. Él quiere que lo sigas porque Él es tu Señor y tu Salvador. Y tú vas a ser su discípulo. Y tú vas a recibir sus mandamientos, sus instrucciones, sus enseñanzas y las vas a cumplir y las vas a seguir. En todo momento en tu vida, en los tiempos buenos, pero también cuando vengan los tiempos malos. En los tiempos de tranquilidad, de bonanza, pero también en los tiempos de dificultad, cuando venga la prueba, también la vas a seguir. No es que en el momento cuando venga lo difícil, entonces tú vas a ceder y vas a acomodar la palabra de Dios a tu vida, vas a tomar decisiones según te convenga. No teniendo en cuenta los mandamientos, las instrucciones, las enseñanzas de Jesús que están en la palabra de Dios. Quien haga así, dice Jesús que no es digno de ser su discípulo. Un discípulo es discípulo de Jesús en todo momento en su vida y tiene que estar dispuesto inclusive a arriesgar su propia vida por causa del Evangelio. ¿Cómo vas a pactar con las tinieblas para beneficiarte de cualquier tipo de beneficio que tú quieras? Ya sea de dinero, ya sea de fama, ya sea de poder. ¿Cómo vas a pactar con las tinieblas? ¿Qué es eso? Mire el ejemplo de Judas. Pactó con las tinieblas. Vendió a Jesús por dinero. ¿Y qué pasó? Fue cortado de la mesa. Eso significa que fue sacado de la comunión. Fue echado afuera del reino de los cielos.
fue cortado de entre los 12. A partir de ese momento, entonces eran 11 discípulos, eran 11 apóstoles. Judas fue cortado. El que caminó 3 años con Jesús, recibiendo mandamientos, recibiendo instrucciones, recibiendo enseñanza. El que fue ungido por Jesús y fue enviado por Jesús a predicar su palabra, a echar fuera demonios, a hacer milagros, a hacer sanidades, a ser un testigo de Jesús en la tierra. El que fue llamado por Jesús a ser uno de sus apóstoles, uno de los grandes llamamientos que hay en la Biblia, para ser un testigo fiel de Jesús a lo grande. Vendió a Jesús y fue cortado. ¿Cómo tú no piensas que si tú lo vendes también vas a ser cortado? Si Dios no tuvo misericordia de Judas, porque cuando Judas entregó a Jesús, ¿tú crees que si tú lo entregas va a tener misericordia de ti? ¿O es que no te das cuenta que es las mismas reglas para todos? Que si lo entregas como lo entregó Judas, también tú vas a ser cortado. Dice que se apartaban cuando escuchaban esta palabra. Se apartaban. Ellos estaban metidos en una tradición humana, en una religión. Pero cuando Jesús aquí le está hablando, ellos están hablando del maná del cielo. Lean el contexto. Y Jesús le dice, yo soy el verdadero maná, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. No es que le dio Moisés a comer en el desierto, que Dios le dio, yo soy el verdadero pan. Y él empieza hablando de que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Si no la come, si no come mi carne, si no bebe mi sangre, no va a tener vida eterna. Y está hablando de estas palabras, dice que eran duras estas palabras para ellos. Chocaban con su tradición, rompían su tradición, los llamaban a una verdadera relación con Dios, los llamaban a verdadero compromiso, a no seguir estructura de hombre, a no seguir apariencia de hombre, sino a seguir de la verdadera enseñanza, la verdadera instrucción, a convertirte en un verdadero discípulo. Y dice que comenzaron a irse poco a poco. Todos aquellos que le seguían, todos aquellos discípulos que le seguían, comenzaron a irse poco a poco. Y cuando quedaron solamente los 12, Jesús se viró hacia los 12 y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Porque no me importa si se van. Si se van, levanto a otros que quieran ser mis verdaderos discípulos, que realmente quieran seguirme, que realmente quieran seguir mis mandamientos, que realmente quieran seguir mis instrucciones, mis enseñanzas. Yo no he venido aquí a establecer un evangelio suave, suavecito. Yo no he venido a traer una enseñanza para agradar al hombre. En ningún momento trato de agradar al hombre. En todo momento Jesús trata de agradar al Padre que está en los cielos y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y eso fue lo que enseñó. Enseñó a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. No enseñó otra cosa. Yo no sé qué es lo que está enseñando mucha gente por ahí. Pero esa enseñanza de que Dios es amor y vamos a abrazarnos y entre toda esa porquería del mundo en la iglesia, y que si el pensamiento nuevo hay que renovar el pensamiento porque los tiempos cambian y tiene que ser así ahora porque son los nuevos tiempos, todo eso es apostasía y todo eso es vender a Jesús, es apartarse de Jesús y darle la espalda a Jesús. Hay que tener mucho cuidado con eso. En la carta a los Hebreos, allí se nos enseña, en el capítulo 2, versículo del 1 al 4. Por tanto, es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? La sangre que se derramó en la cruz del Calvario no es cualquier cosa. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario es la sangre del Hijo de Dios, la sangre de Jesucristo que se derramó allí
para expiar nuestros pecados, para redención de nuestras almas. Pero no para que la tengas por algo inmundo, no para que la tengas por poco, no para que la pisotees como te dé la gana. No es para eso. Tienes que tener en cuenta y tener en grande el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque gracias a ese sacrificio es que nosotros tenemos entrada a la vida eterna. Es que nosotros somos admitidos de nuevo en el reino de los cielos. Es por la gracia de Dios. No es por nuestras obras. Pero es por la gracia de Dios. La gracia de Dios se establece por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios, siendo justo, santo y bueno, sin pecado, tomó nuestros pecados sobre él. Y allí en la cruz él tomó nuestro lugar y con su sangre lavó nuestros pecados. Es por eso que tenemos redención y que tenemos entrada al reino celestial. Por lo tanto, tú no puedes tener este sacrificio como algo vano, pequeño. No lo puedes despreciar, no lo puedes desechar ni lo puedes tener como algo inmundo. Si lo haces así, pues tú mismo te estás poniendo en el lugar de condenación eterna. Tienes que tener mucho cuidado después de haber conocido a Jesús, después de haber conocido la verdad, desechar, apartarte y darle la espalda a Jesús, a esta salvación tan grande. Hay que tener mucho cuidado cómo caminamos, no sea que nos deslicemos. Cuando uno se desliza, es como cuando uno resbala y cae y te apartas, porque tienes en tu voluntad el hacerlo. Tienes en tu voluntad en tomar decisiones que favorecen tu vida aquí en la tierra, que favorecen tu vida material en la tierra, que favorecen tu vida monetaria en la tierra, que favorecen tus sueños conforme a los deseos de la carne. Y tomas decisiones guiadas a caminar detrás de esos pasos que van contrarios a los pasos de Jesús. Tienes que tener en cuenta que hoy en día se levantan muchos ídolos en el mundo y los hombres añoran ser como ese jugador, como ese deportista, como ese cantante, como ese actor. Ganan cientos de miles, ganan millones, son famosos, son prósperos. ¡Qué bueno! Yo quiero imitarlo, yo quiero ser así. Yo quiero que mis hijos sean así. Pero ese es el caminar del mundo. Cuando Cristo entró en la humanidad, Él caminó contrario al mundo. Y Él dijo, ancho y espacioso es el camino que lleva a la condenación. Más estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación. Por eso Él mismo enseñó que muchos van a ser llamados, pero pocos escogidos. Los escogidos van a ser aquellos que sean dignos de ser sus discípulos. No puedes jugar con esto. Es muy delicado. Cuando nosotros vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, de 3 al 9. Allí el apóstol Pedro nos está enseñando, nos está hablando. Dice en la carta, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo,
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Otro pasaje que es contundente para toda la manera de vivir que muchos hoy en día están viviendo dentro de la iglesia cristiana. Pasajes que yo no escucho que se tocan. En pocas iglesias yo escucho que se tocan. En las demás ni se tocan estos pasajes. Los tienen escondidos, los tienen tapados y ni se tocan. Porque son pasajes fuertes que exhortan a cuidar esta salvación tan grande y que exhortan a caminar correctamente delante de Dios como hijos amados. Porque hemos sido insertados en el tronco verdadero que es Jesús y hemos sido adoptados como hijos del Padre Celestial y como discípulos de Cristo. Estamos llamados a vivir a la altura que Jesucristo nos demanda. Y nuestra fe va a ser puesta a prueba. Cuando hay alguien que te dice que Dios no prueba tu fe, ese es un mentiroso. No me importa el tiempo que lleve en la iglesia, ni los estudios que haya tenido, ni los títulos que tenga colgados en la pared. No me interesa. Si te está diciendo que Dios no prueba tu fe, pues es un mentiroso. Porque aquí el apóstol Pedro está diciendo que Dios prueba nuestra fe como el oro cuando es pasado por el fuego. Y que es necesario para que dé su fruto. Es necesario y Dios lo va a hacer a través de las circunstancias, a través de la prueba, a través de las tribulaciones. Ahí va a ser probada nuestra fe. No vamos a ser los primeros que pasemos por eso, ni tampoco los últimos. Pero en medio de la prueba es que Dios va a sacar de ti lo que hay dentro de ti. Y es realmente cuando va a manifestar quién tú eres. Porque cuando hay un tiempo de bonanza y de bienestar, todo el mundo es fiel y todo el mundo es santo y todo el mundo es bueno. Pero cuando viene el tiempo de prueba, de tribulación y de persecución, ahí es donde se demuestra verdaderamente quién es fiel, quién está viviendo en santidad y quién realmente guarda el mandamiento, la instrucción y la enseñanza de la palabra de Dios. Y no la acomoda y toma decisiones que realmente convengan a su manera de vivir y a su manera de pensar, que tiene oculta delante de los hombres. Pero cuando viene la prueba y Dios aprieta y saca lo que hay dentro de ti, entonces sale realmente y se es expuesto a la luz de los hombres quién tú eres realmente. Claro, yo entiendo que hay hombres que son muy ladinos y que con gran sutileza ellos logran engañar a quienes se dejan engañar. Porque hay personas que se dejan engañar porque les conviene estar engañados. Vamos a quitarnos la careta. Hay personas que están en lugares supuestamente siendo engañados porque en esos lugares no hay una exigencia bíblica a llevar una vida verdaderamente en santidad, a ser verdaderos discípulos de Jesucristo, porque la cabeza es el primero que no lo es. Y cuando la cabeza no lo es, pues el cuerpo entero que lo sigue tampoco lo es. Entonces, aunque haya gente de ese cuerpo que se den cuenta que las cosas no están caminando bien ahí, pues no les molesta porque no tienen la exigencia y no tienen la responsabilidad, porque la cabeza es el primero que enseña a no tenerlo. Es el primero que hace lo contrario al mandamiento, a la instrucción y a la enseñanza de Jesús. Es la realidad. Pero eso no exonera al pueblo de Dios que está bajo ese liderazgo de responsabilidad. No lo exonera, porque cada persona es responsable delante de Dios de su salvación. Eso es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Un pastor, un maestro que tenga bíblico, él no es responsable de mi salvación. Él es responsable de enseñarme y de guiarme a Jesús, de enseñarme los mandamientos de Jesús, que ve Jesús, que él ha aprendido, de enseñarme las instrucciones de Jesús, que él ha recibido de Jesús, de enseñarme las enseñanzas de Jesús, que él ha recibido de Jesús.
pero el responsable de mi salvación soy yo. El responsable de escudriñar la palabra de Dios soy yo. El responsable de buscar una relación íntima con Dios soy yo. El responsable de cuidar esa relación íntima y de no contristar al Espíritu Santo soy yo. Entonces, dejémonos ya de falsedad y quitémonos las caretas, seamos sinceros delante de Dios y miremos nuestros rostros a Dios mientras tengamos oportunidad de hacerlo y Dios puede hacer hallado. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, este es otro pasaje contundente a toda esta manera de pensar moderna que se ha introducido en algunas iglesias y que está avanzando porque es una manera cómoda. Si yo voy a una iglesia el domingo, no se me exige nada. Se cantan 3 alabanzas, se predica una palabra, Dios es amor, tú eres bueno, Dios te ama, tú eres una gente nice y Dios es nice, todo está aquí nice, todo te ama y no más nada. Y levántate que tú eres un hijo amado por Dios y Dios te bendice, levanta las manos, dame tu ofrenda, vete para la casa. Se acabó el servicio. Y todo es nice, una comida final, si es la comida, un ápice si lo hay, si no, todo el mundo nos abrazamos, nos queremos, besos y todo quedó en un contexto de lo fácil, de lo naturalmente agradable y todo el mundo agradable con una sonrisa en los labios y ahí no se habla nada que asuste a la gente, no me asuste a la gente porque se me van. A Jesucristo se le fueron. A Jesucristo se le fueron. Jesucristo tenía otros discípulos aparte de los apóstoles y cuando él empezó a predicar duro, dice que se comenzaron a ir poco a poco hasta que nada más que quedaron los 12. A Jesucristo se le fueron. Pero los religiosos que estudian las escrituras, que saben esos pasajes, dicen, espera, no me prediques eso porque se me va a vaciar la iglesia. No, predícame que Dios es amor, que se me viene en la iglesia. A mí no me importa cómo caminan. A mí no me importa si están bautizados, a mí no me importa si no conocen la verdadera doctrina, a mí no me importa que se vienen en la iglesia y me importa que me den mi ofrenda. Lo demás no me importa. No me vacíe la iglesia. El religioso es así. Pero un verdadero discípulo de Cristo, lo que le importa es que la gente tenga una buena relación con Jesucristo, aunque sea uno solo que se quede en la iglesia, como Jesús. Le dijo a los 12, ustedes también se quieren ir, y dicen que eran miles los que lo seguían. Los miles se desaparecieron cuando él empezó a hablar fuerte, y se quedaron solamente los 12. Pero hoy en día, desgraciadamente, hay algunos lugares que no es así, que andan con una careta de hipocresía delante de Dios, con una apariencia de piedad y una apariencia de santidad, caminando de una manera irreverente e irresponsable delante de Dios. Pero, como tengo una persona cerca de mí muy amada, que me enseña que las personas tienen justamente lo que ellos desean. Los pueblos tienen justamente lo que ellos desean. Desgraciadamente es así. En la carta a los Hebreos capítulo 10 dice, a partir del versículo 26 al 31, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del bote de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que no merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí está hablando bien fuerte la palabra de Dios. Esto no es Antiguo Testamento, esto es Nuevo Testamento. En la gracia de Dios, y está hablando fuerte, no puedes tener por inmunda la sangre del pacto. Si tú después de haber conocido la verdad, como le pasó a Judas, si tú después de haber recibido a Jesús y haber recibido como Señor y Salvador,
como le pasó a Judas. Tú pecas voluntariamente, tú voluntariamente caes en apostasía en lo moral o caes en apostasía en cuanto a doctrina, porque voluntariamente tú lo decides, como pasa hoy en día con todo este movimiento que hay del lenguaje inclusivo metido en la iglesia, de este mover que hay de poner ministros homosexuales a frente de congregación y aceptarlos así normal, así, no hay ningún problema. Dios es amor y ama a todo el mundo. Dios es amor y ama a todo el mundo, pero no ama el pecado del hombre. Todo hombre debe arrepentirse de su pecado y en Jesús renovarse. Dios es todopoderoso para sanar toda enfermedad, para curarlo todo y para sanar toda desviación y para limpiar todo pecado. Él es todopoderoso. No me vengan con cuentos. Él es todopoderoso para limpiarte de todo pecado y de toda maldad y para transformar y para renovar tu vida. Así que no acepto cuento ninguno de que yo no puedo cambiar. Aquí nadie cambia si no quiere. Y si quiere, sí cambia. Pero si tú eres débil y quieres cambiar, pues entonces tienes la ayuda y el poder de Dios Todopoderoso que te ayuda a cambiar. No me digas que no. Porque estamos en esta barca de misericordia y estamos luchando aquí todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y sabemos que sí, que en Él lo podemos hacer. Que recibimos su aliento, recibimos su amor, recibimos su misericordia y también su poder y su gracia nos sostienen. Si decides caer en apostasía, si decides respaldar toda esta basura que está tanto adentro, que ha entrado a algunas iglesias como afuera de la iglesia, si tú decides correr estas corrientes y corromperte moralmente, si tú decides también caer en doctrinas de apostasía que se apartan de la doctrina bíblica, pues sencillamente dice que has pecado voluntariamente como pecó Judas. Después de haber conocido a Jesucristo, has tenido por inmunda la sangre del pacto. Mira cómo termina esta enseñanza. Dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Cómo tú piensas que si Dios juzgó, que si la palabra dicha por los ángeles, toda palabra que se quebrantó fue juzgada, como Dios no va a juzgar estas cosas? No puedes tener por inmunda la sangre de Jesús que se derramó en la cruz del Calvario. No puedes desecharla. Cuando tú pones las cosas en una balanza y a Dios no le gusta a los que inclinan la balanza a su favor, lo dice en Proverbios. Dios aborrece que inclina la balanza a su favor. Cuando tú pones las cosas en una balanza y en un lado pones la palabra de Dios y en la otra pones tu vida, tu conveniencia e inclinas la balanza a tu favor, pues eso a Dios no le gusta. ¿Tenlo en claro? Y como lo dije antes, sí cortó a Judas, que fue uno de sus 12 apóstoles, escogido por el mismo Jesús, si lo cortó de la mesa de la comunión, si lo sacó de la comunión, si lo sacó del reino, no te pienses que contigo va a ser una excepción, con ninguno de nosotros. Tenemos que caminar de una manera delicada delante de Dios y cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Es nuestra responsabilidad. Esa responsabilidad no está en las manos de otra persona nada más que en las tuyas mismas, en tus propias manos. Ahora, como dije antes, si estás escuchando este mensaje, no es casualidad que lo estés escuchando. Dios ha querido que lo escuches. Y te digo una cosa, cuando meditaba en esto tenía gran tristeza en mi corazón. Gran tristeza. Porque me acordaba de personas que caminaron conmigo, personas que han vivido conmigo, que han compartido el evangelio conmigo, que hemos batallado juntos, que se han desviado, que se han apartado. Y esto causa dolor y causa tristeza. Si una persona predica esto sin inicialmente tener ese dolor, esa tristeza en el corazón, porque yo creo que Jesús tiene más tristeza aún en su corazón que nosotros. Porque Dios conoce todas las cosas y sabe todo lo que está pasando. Pues, meditaba esto y tenía tristeza en mi corazón, pero también uno guarda una cierta esperanza.
porque uno conoce al Dios de amor, de paz y misericordia que es la Biblia. Y si estás escuchando este mensaje, esta es mi esperanza, que si aún estás a tiempo, dice que te vuelvas a tu espíritu verdadero. Mira, en el libro de Apocalipsis, este es uno de mis pasajes preferidos. No por lo que se condena aquí, sino por el final. Porque el final de Dios siempre es un final glorioso. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 14 al 20. Ahí está escribiendo el apóstol Juan, que es el que escribe Apocalipsis, lo que le fue revelado por el Espíritu de Dios. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira, aquí está hablando de una iglesia que se envaneció, porque se enriqueció, era próspera, materialmente no tenía necesidad de nada y estaba estructurada con todos los jugueticos, como dice, con todo el andamiaje clerical, con toda la pompa, con todo el lujo, el edificio. Esa gente estaba bien parado, como se puede decir. Yo pensaba, estamos bien parados ante de Dios, nosotros somos los ungidos, no tenemos necesidad de nada. Mira cuánto Dios nos ama, cuánto nos ha prosperado, mira cuánto tenemos. ¿Y qué le dice Jesús a esa iglesia? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que esto te lo diga un hombre suena feo, suena fuerte y hasta te puede decepcionar. Pero que esto te lo diga el mismo Dios verdadero, el mismo Dios que tú dices que tienes como Señor y Salvador, suena totalmente catastrófico. Porque no es un hombre que te está diciendo la condición, es Dios. Pero ese mismo Dios te dice que, por tanto, yo te aconsejo que de mí, es decir, de Él, de Jesús, compres oro refinado en fuego. Dijimos que nuestra fe va a ser probada y pasada por fuego. Que lo busque, que te santifiques, que te apartes de la hipocresía, que te apartes de la apostasía, que te apartes de las tinieblas que te están rodeando. Porque hay personas que piensan que en la iglesia no hay tinieblas y en la iglesia sí hay tinieblas que entran encubiertamente. Allí hay cizaña. Jesús lo enseñó en la parábola del trigo y la cizaña. Y va a estar hasta el fin de los tiempos. Allí está la mentira. Ahí está también la hipocresía. Ahí están los falsos apóstoles. Ahí están los falsos maestros. Está allí engañando a muchos, haciendo mercadería del pueblo de Dios para su propia ganancia, para su propio bienestar y para su propio beneficio. Allí también están las tinieblas. Pero si tú te apartas de esas tinieblas, te apartas de la apostasía, te apartas de la mentira y te apartas de la maldad y te sumerges en Cristo, dice, compras oro refinado en Cristo, en fuego, para que seas rico espiritualmente.
y vestiduras blancas para que andes en santidad y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y tu pecado no sea expuesto y tu maldad no sea expuesta y no sea expuesta tu mentira delante de todos, sino que tengas la oportunidad que el Dios vivo y verdadero te está ofreciendo nuevamente de cubrir tu pecado y de limpiar tu pecado. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas, para que tengas revelación de la palabra de Dios. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ojo, este pasaje tiene un gran peso en la palabra de Dios. Ese versículo pequeño que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso, escucha este llamado de Dios que te está diciendo, arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a los que amo. Si tú estás caminando desordenadamente, como te da la gana, y haciendo lo que te da la gana, jugando con el evangelio como si pudieras jugar con Dios, como si te pudieras escapar a su castigo, a su reprensión, como si te pudieras escapar de la condenación, porque ya tú te parece que tú piensas que tú eres Dios sobre la tierra y estás haciendo lo que te da la gana, te has olvidado realmente quién eres tú, cuál es tu posición y quién es Dios y cuál es su posición. Te has olvidado y estás caminando de una manera totalmente desordenada delante de los hombres. Pues entonces, escucha este versículo. Dice que Dios reprende y castiga a todos los que aman. Pero si tú estás inmerso en un mundo de maldad, como acabo de decir, haciendo lo que te da la gana, y no sientes ninguna represión, ni ningún castigo de parte de Dios, ¿qué sigue diciendo? Que Él reprende y castiga a todos los que aman. Si tú no tienes ninguna represión, ningún castigo, pese a lo que estás haciendo, significa que Dios te dejó de amar. ¡Wow! Eso suena fuertísimo, fuertísimo, porque ya no tienes esperanza de nada. Pero sé pues celoso y arrepiéntete. Si estás escuchando esta palabra, no es casualidad. El mismo Dios de la Biblia está diciendo, si tú estás en ese estado, sé pues celoso y arrepiéntete. Este Dios de amor y de gracia y misericordia una vez más está extendiendo su misericordia a ti. Sé pues celoso y arrepiéntete. Escucha el versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta. ¡Wow! Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El mismo Jesús, al que has virado la espalda. El mismo Jesús, al que has desechado. El mismo Jesús, al que has vendido. Te está diciendo, estoy a la puerta de tu vida, de tu corazón. La estoy tocando, estoy llamando. Si la abres, dice, yo entraré y cenaré. Eso significa que te va a restituir en la mesa de comunión de la cual has sido cortado. Te va a volver a sentar en tu lugar, en ese asiento, te va a volver a poner. Él desea que estés ahí. Él no desea cortarte. Él no desea que tú veas a condenación. Él derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. No hay nada ni nadie en el mundo que te pueda apartar de esta salvación tan grande, ni del Dios vivo y verdadero que te ama. La única persona que puede hacer que te apartes y que deseches esta salvación tan grande eres tú mismo. Eres el único responsable. Por eso escucha estas palabras. Dice Jesús, te la vuelvo a leer. Yo estoy a la puerta y llamo. Está llamando una vez más a tu vida. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Escucha atentamente. Es Jesús. Una vez más extiende esta oportunidad a tu vida. Es una oportunidad de un nuevo comenzar. De un nuevo comenzar a caminar de nuevo con Dios. Aquel que puede nuevamente vestirte de ropas blancas, que puede poner colirio en tus ojos, que puede hacerte rico espiritualmente. Escucha esta palabra.
aquel que puede nuevamente sentarte a la mesa de comunión. Jesús está llamando tu vida nuevamente. Dice que si tú decides arrepentirte, si tú decides abrirle la puerta, dice que Él va a entrar y va a cenar contigo. Él te va a restituir de nuevo, porque Él es tu Dios y porque Él es tu Señor y porque Él es tu Salvador. Y nadie te ama como te ama Él. Tenemos de parte de Él esta salvación tan grande. Cuidémosla con celo y cuidémosla, como dice la palabra, con temor y con temblor. Desde aquí te deseo realmente que Dios te bendiga. Que esta palabra te bendiga, quien quiera que sea que me esté viendo a través de las redes sociales. Que nos bendiga a todos los que estamos también aquí escuchándola. Que el propósito y el sueño de Jesucristo en tu vida y que el llamado de Cristo en tu vida se active. Y que Dios te bendiga, que te bendiga a ti y que bendiga a tu casa. En el nombre de Jesús. Amén.